Me avisan ya para volver a presentarlas. Vamos a hacer el tema de manejo de las cardiopatías congénitas, tratamiento quirúrgico. Yo soy la doctora Taipe, cirujano cardiovascular pediatra en el Hospital Rebagliati. Bueno, los pacientes que nosotros manejamos están en la UCI neonatal, están intubados, están con falla cardíaca, ICC, ¿no? Están monitorizados, tienen problemas cardíacos congénitos. Entonces, para entender las cardiopatías congénitas tenemos que ver el origen, ¿no? ¿En qué momento se dan estas patologías? En la etapa embrionaria, que son las primeras 8 semanas de gestación, es donde se va a formar un embrión y el embrión va a formarse un área cardiogénica. Esta área cardiogénica va a formar vasos primitivos. El flujo a nivel de los vasos primitivos se va a dar más o menos en el día 20. Estos vasos primitivos van a unirse, ¿no? Van a formar como tubos endocárdicos. Estos dos tubos endocárdicos van a fusionarse y van a dar origen a un tubo cardíaco primitivo. Ese tubo cardíaco primitivo va a dar origen a un truncus arterioso que va a dar origen a las arterias aorta y pulmonar y van a formar el famoso bulbus cordis, que va a ser el ventrículo derecho, y el ventrículo primitivo que va a dar origen al ventrículo izquierdo, y el atrio primitivo que va a dar origen a las aurículas. Este tubo cardíaco va a dar un giro en sentido contrario a las manecillas del reloj, como un asa, ¿no? Y va a hacer que la porción inferior del atrio primitivo ascienda y el ventrículo descienda, quedándose definido como 4 cavidades, dos aurículas en la porción superior, 2 ventrículos en la porción inferior, un trunco arterioso común que va a dar origen a los arcos aórticos y a la arteria pulmonar. Eso va a ser por fuera, más o menos son a las 35 días más o menos, ¿no? ¿Qué pasa por dentro? Por dentro, a las 4 semanas, vamos a tener 4 cámaras. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Va a haber un tabicamiento, un septum interauricular y un septum interventricular. Estas 4 cavidades van a continuar con su formación y van a dar origen a las válvulas. La válvula tricúspide en el lado derecho y la válvula mitral en el lado izquierdo. La válvula tricúspide va a tener 3 valvas, una anterior, una posterior y una septal. La válvula mitral van a tener 2 válvulas, una anterior y una posterior. El septum interauricular va a formarse por 2 septum, un septum primario o septum primum y un septum secundario o septum secundum. La unión de ambos septum va a dar origen al foramen oval. En la porción de los ventrículos va a formarse un tabique también, ¿no? El tabique interventricular va a estar formada por una parte muscular y una parte membranosa, ¿no? Esto va a dar origen al tabique interventricular. Si en este proceso de formación no se llegara a formar este tabique, ¿no? Por ejemplo, el tabique intermuscular, la porción muscular, entonces va a formarse una comunicación interventricular tipo muscular. Si no se forma el tabique membranoso, vamos a tener una comunicación interventricular tipo perimembranoso. Lo mismo va a pasar con los tabiques interauriculares. Si no se forma el tabique primario, vamos a tener una comunicación interauricular tipo ostium primum. Y si no se forma el tabique secundario, vamos a tener una comunicación interauricular tipo ostium secundum, que es la mayor frecuencia en los EIAs, el tipo ostium secundum, ¿no? Es el más frecuente. Ahora, eso es en la parte embrionaria.
En resumen, el día 22 vamos a tener un tubo cardíaco que nos va a dar origen a los troncos arteriosos principales, aorta y pulmonar. El bulbo arterioso va a dar origen al ventrículo derecho. El ventrículo primitivo nos va a dar origen al ventrículo izquierdo. La aurícula primitiva, el seno venoso y las venas vitalinas van a formar las aurículas, ¿no? Importancia del seno venoso es que aquí vamos a encontrar al nodo sino auricular, que es el que va a formar el tejido de conducción. Entonces, para entender la cardiología pediátrica tenemos que entender la nomenclatura. El situs, por ejemplo, el situs puede ser solitus, puede ser inversus o puede ser ambiguos. ¿Y quién nos determina el situs? Pues es la orejuela derecha. Si yo tengo la orejuela derecha en el lado derecho, va a ser un situs solitus. Si yo tengo la orejuela derecha pero en posición izquierda, va a ser un situs ambiguus, no, situs inversus. Y si yo lo tengo al medio, ni siquiera a la derecha ni a la izquierda, va a ser un situs ambiguus, ¿no? Entonces, teniendo esto claro, vamos con la situación y la posición y la concordancia del corazón. Normalmente el corazón está inclinado hacia el lado izquierdo en 67 grados más o menos, ¿no? Está en levocardia. Entonces, la aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Esa es una concordancia atrioventricular derecha. Y si la aurícula izquierda se comunica con el ventrículo izquierdo, vamos a tener una concordancia atrioventricular izquierda, ¿no? Entonces, y si la punta está hacia el lado izquierdo, pues tenemos una levocardia. Si la punta del corazón está hacia el lado contrario, diremos que el paciente está en dextrocardia. Y si está al medio, será mesocardia. Esto es importante porque en la descripción de las cardiopatías vamos a ver en los reportes, el cardiólogo lo va a reportar como situs solitus en la levocardia. Entonces nosotros no vamos a entender qué significa eso, ¿no? Si es que no sabemos la nomenclatura. El situs es la orejuela derecha y la situación del corazón solitus en levocardia, que es el que está en posición izquierda, que eso es lo normal. Chicas, ¿se escucha el audio? Yo creo que sí, solo estoy hablando. Ya, ¿hasta ahí alguna pregunta sobre el situs o la concordancia? ¿Alguna pregunta? Ya, sigamos. Ya, así como hay un situs cardíaco, también hay un situs visceral. El corazón está relacionado con el hígado por el drenaje venoso. Las tres venas suprahepáticas drenan en la vena cava inferior y estas a su vez en la orejuela o la aurícula derecha, ¿no? Es por eso que el hígado lo tenemos a la derecha cuando el situs es solitus. La orejuela derecha está en el lado derecho. Pero ¿qué pasaría si el hígado estuviera invertido hacia el otro lado? Entonces el drenaje venoso sería la orejuela derecha, pero la orejuela derecha estaría en posición inversus, ¿no? Entonces, por eso es importante, al hacer el examen físico en un recién nacido, podemos palpar el hígado. Si el hígado está a la derecha, diremos que es un situs visceral normal, situs solitus, ¿no? Pero si encontramos el hígado a la izquierda, tenemos que pensar que puede ser un situs inversus, ¿no? Por eso es importante saber el situs y la posición del corazón. Ahora, en cuanto a la circulación en el feto es diferente, ¿no? Hay 3 shunts naturales o cortocircuitos. 1 es el conducto arterioso, 2 es el foramen oval y 3 es el conducto venoso. El conducto arterioso es el que va a comunicar la aorta con la pulmonar.
El foramen oval va a hacer la comunicación entre las dos aurículas y el ducto venoso va a ser la comunicación entre la vena umbilical y la vena cava inferior, ¿no? Entonces, ¿qué pasa al nacer? Al nacer vamos a ver que esta circulación fetal se va a ver alterada por los cambios en las resistencias pulmonares, que inicialmente el pulmón está lleno de agua, ¿no? Hay un líquido pulmonar. Eso hace que la resistencia vascular pulmonar sea mayor que la resistencia vascular sistémica. Entonces, al nacer, al pasar el bebé por el canal del parto, este líquido pulmonar va a ser evacuado y se va a llenar de aire. Entonces, el bebé cuando nace, vaya al primer llanto que va a tener, va a entrar aire a los pulmones y este aire va a quedar retenido ahí y se va a expulsar ese líquido. Ese primer llanto va a hacer que esas resistencias pulmonares disminuyan. Entonces se va a invertir el flujo, ¿no? Si en la vida fetal el Shan era de derecha a izquierda, pues en la vida neonatal se invierte el flujo, es de izquierda a derecha, por justamente la resistencia, la caída en las resistencias vasculares pulmonares. Y ese conducto arterioso que estaba presente, porque en la vida fetal el Shan es de derecha a izquierda, pero al nacer se invierte el Shan, al invertirse se va a cerrar este conducto, ¿no? Va a quedar solo un ligamento arterioso. Y el foramen oval también. En el periodo fetal, el Shan es de derecha a izquierda, en este sentido. Al nacer se invierte el Shan y se cierra el foramen oval, ¿no? Y queda cerrado. Entonces, y la vena umbilical pues se liga y esto queda como el conducto venoso va a quedar como un ligamento nada más, ligamento venoso. Ahora, eso es en cuanto al nacimiento. Ahora, la clasificación, hay una clasificación de las cardiopatías congénitas que están por acá. Hagamos ver. Ya. Las cardiopatías congénitas son un grupo de enfermedades que se van a caracterizar por presentar una alteración estructural en el corazón. Y eso también va a considerar una alteración en la fisiología cardíaca. ¿Y en qué momento se va a dar esta alteración? Pues se va a dar en el periodo embrionario, las primeras 8 semanas de gestación. Ahora, de acuerdo a la cardiopatía que tengamos nosotros enfrente, vamos a tener la clínica. Pero para poder entender las cardiopatías, hay varias clasificaciones, ¿no? Esta es la más didáctica, por eso es que la pongo acá. Entonces, las clasifican a las cardiopatías congénitas como acianóticas y cianóticas. Las cardiopatías acianóticas son las que no dependen del oxígeno y las cianóticas sí dependen del oxígeno. Las acianóticas las dividen con flujo pulmonar normal y flujo pulmonar aumentado. Igual las cianóticas, flujo pulmonar normal o disminuido y flujo pulmonar aumentado. Dentro de las acianóticas con flujo pulmonar aumentado tenemos a las comunicaciones, ¿no? Comunicación interventricular, comunicación interauricular y el conducto arterioso persistente o también llamado ductus. En las que tienen flujo pulmonar normal o disminuido tenemos a la estenosis pulmonar, a la coartación de aorta. Dentro de las cianóticas tenemos las que son dependientes de oxígeno. Estos bebitos nacen morados, necesitan apoyo ventilatorio al nacer y la mayoría está en la UCI neonatal, en ventilación mecánica, ¿no? Ahí también tenemos a los que tienen flujo pulmonar normal y a los que tienen flujo pulmonar aumentado. Ahí tenemos a la BD de las cardiopatías congénitas cianógenas, ¿no? Como es el Fallot, la tetralogía de Fallot. Tenemos la anomalía de Epstein, la atresia tricuspidia, en las que tienen flujo pulmonar bajo o normal, y las que tienen flujo pulmonar aumentado tenemos a los troncos arteriosos, los ventrículos únicos, en la transposición de grandes vasos, el drenaje venoso anómalo total o el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. ¿No? Una vez teniendo claro esta clasificación, tenemos que acá estamos.
Ya. Tenemos que ver la sintomatología, ¿no? La circulación durante el proceso de una comunicación interventricular va a ocasionar síntomas durante los primeros meses de vida, ¿no? Si es un conducto arterioso, va a ser a los días de nacer o al nacer. Esto es más frecuente en bebés prematuros que nacen de menos de 26 semanas, ¿no? En la tetralogía de Fallot vamos a tener, si es un Fallot extremo, vamos a tener pacientes que van a hacer clínica de hipoflujo pulmonar al nacer, ¿no? O en los primeros meses. Ahora, esto ya lo vimos. La frecuencia, las cardiopatías congénitas más frecuentes son la comunicación interventricular, ¿no? Es de lejos la cardiopatía más frecuente a nivel mundial, entre el 20 y 25% de todas las cardiopatías congénitas. A diferencia del CIA y el conducto arterioso, que solo son el 10%, ¿no? En la tetralogía de Fallot, la estenosis pulmonar y la coartación, 6 a 7%. En cuanto a la asociación con las cromosomopatías, siempre tenemos que pensar, ¿no? Paciente con una alteración cromosómica va de la mano con una cardiopatía congénita, ¿no? Si es un síndrome de Down, una trisomía 21, vamos a ver canales atrioventriculares, comunicaciones interventriculares, comunicaciones interauriculares en casi el 50% de estos niños. Ahora, el síndrome de Patau, el síndrome de Edwards, la trisomía 13 y 18, pues casi no los vamos a ver mucho porque estos bebés nacen y se mueren a la semana, no pasan del mes de vida. Es difícil verlos en consulta externa. Los pacientitos tienen normalmente valvulopatías, comunicaciones interventriculares, defectos en la arteria pulmonar, ¿no? El síndrome, por ejemplo, el síndrome de Turner o el síndrome de Williams van a cursar con coartaciones de aorta, estenosis de aorta, estenosis de arteria pulmonar, ¿no? Ver estos pacientes en consulta externa siempre ausculten a los pacientes. Pacientes con alteraciones cromosómicas, ausculten siempre el corazón para buscar alguna asociación de una cardiopatía congénita. Ahora, para yo decir que este bebito tiene una cardiopatía congénita cianógena, pues primero tengo que entender qué es la cianosis central y la cianosis periférica. La cianosis central es la coloración azulada que se va a presentar en el bebé, ¿no? Vemos las mucosas, el paladar blando, una coloración oscura, pues es una cianosis central. La cianosis periférica la vamos a ver en los deditos de las manos. ¿Cuándo se hace evidente la cianosis? Cuando la saturación es baja, ¿no? Menos de 75%. Si yo tengo una saturación menor a 75% de oxígeno, entonces voy a pensar que este bebito es un cianótico, ¿no? O tiene una cardiopatía congénita cianótica. Entonces, si yo ya identifiqué a mi pacientito, pues entonces busco, ¿no? ¿Dónde está el problema? Ahora, la cianosis, si es central o es periférica, pues eso lo voy a ver con la clínica, con el examen clínico. Si yo veo los piecitos fríos y las manitos frías, entonces voy a pensar que es una cianosis periférica, pero es por el frío, por una lenta circulación de la sangre, hace que se consuma más o se extraiga más el oxígeno, ¿no? Pacientes con shock séptico, por ejemplo, van a cursar con cianosis periférica. Y los bebés que tengan la piel caliente y aún así cursen con hipoxia, hipoxemia, vamos a pensar que es una cardiopatía congénita, ¿no? O una cardiopatía o un problema pulmonar. Ahora, tenemos un algoritmo que nos ayuda a diferenciar. Si el bebé nace con una cianosis central, es porque la saturación de oxígeno es menor del 75%. Entonces yo le pongo el saturómetro, lo saturo y veo que es menor del 75%. Entonces le inicio el test de hiperoxia. ¿En qué consiste este test? Pues es en ponerle oxígeno. Si yo veo que el bebé responde al oxígeno, pues pensaré que es una patología pulmonar.
puede ser una taquimia transitoria del recién nacido, una membrana hialina, un síndrome de aspiración de meconio, pero es un problema pulmonar. Pero si veo que el bebé está cianótico, morado, le pongo el oxígeno y no hay ningún tipo de respuesta, pues sí tengo que pensar que este tiene una cardiopatía congénita. Busco al cardiólogo, le hago el ecocardio o una simple placa de tórax. Yo voy a poder, en la simple radiografía, voy a saber si hay hiperflujo pulmonar o hay hipoflujo pulmonar. Y el cardiólogo me dirá el nombre y apellido de la patología respectiva, ¿no? Si es un Fallot, una atresia, un ventrículo único, un Epstein, ¿no? Y de acuerdo a eso voy a poder yo hacer mi manejo. Si yo veo que es un pacientito es ductus dependiente, o sea, necesito mantener el ductus para que el paciente siga vivo como es en el Fallot, pues tengo que iniciarle prostaglandinas endovenosas. En cambio, si yo veo que es un bebito que no es ducto dependiente, al contrario, tiene un hiperflujo pulmonar, ¿no? Como son los ventrículos únicos, las dobles salidas, entonces ahí le inicio los AINES. Antiguamente se usaba la indometacina, pero ahora ya usamos el paracetamol endovenoso, le damos por ciclos a los bebitos, ¿no? Para cerrar el conducto arterioso. Ahora, si yo tengo el conocimiento de las cardiopatías congénitas de los recién nacidos, pues en la radiografía me ayuda bastante, pero si yo no conozco las cardiopatías, la verdad va a ser de poca ayuda, ¿no? Si yo tengo un flujo pulmonar normal aumentado, eso lo voy a ver en la placa. Si la placa está negra, pues diré que es un flujo disminuido o hipoflujo. Si la placa está blanca, pues es un flujo pulmonar aumentado. Voy a poder ver si la punta está hacia la derecha o está a la izquierda, está en dextrocardia, está en mesocardio, levocardia. ¿Qué forma tiene el corazón? ¿Forma de bota o forma de huevo, o muñeco de nieve, mesocardio, dextrocardia? Eso lo voy a ver en una simple radiografía. Como el caso de acá, ¿no? Acá tenemos el signo de la espada turca. Es el signo de los drenajes venosos pulmonares, pero parciales, en el cual 2 venas pulmonares llegan al lado derecho del corazón. Lo normal es que las 4 venas lleguen a la aurícula izquierda. Pero ¿qué pasa en el drenaje parcial pulmonar? Las 2 venas llegan al lado derecho y se ve como una imagen paralela a la silueta cardíaca llamada como el signo de la espada turca. ¿Y qué pasa con el drenaje pulmonar total? En el drenaje pulmonar total vamos a ver un circuito supracardíaco. Este circuito supracardíaco quiere decir que las 4 venas pulmonares llegan a un solo colector. El colector pasa a través de una vena vertical y llega a la aurícula derecha. Este circuito extracardíaco que forma el drenaje pulmonar total forma la imagen de un muñeco de nieve, es la cabecita del muñeco de nieve. Y el ventrículo forma el cuerpito del muñeco de nieve. El muñeco de nieve es signo del drenaje venoso pulmonar, pero total, ¿no? Ahora, en los casos del Fallot, el Fallot es una cardiopatía congénita cianótica con hipoflujo pulmonar. Y si ven, el pulmón está negro, ¿no? Igual que la placa, el mismo color. O sea, acá no hay mucho flujo pulmonar. Hay un excavamiento o una depresión en el ángulo de la arteria pulmonar o el tronco pulmonar. Tenemos el corazón en forma de un zapato sueco, ¿no? Una bota sueca. La puntita se eleva porque hay una hipertrofia del ventrículo derecho que levanta la punta del ventrículo izquierdo. Es el signo del zapato sueco. Ahora, en la transposición de grandes vasos es una cardiopatía congénita cianótica, pero con hiperflujo pulmonar, hiperflujo blanco, ¿no? Veo la placa, la radiografía, hay mucho flujo pulmonar, está prácticamente blanco todo. Y veo que hay una alteración en la silueta cardíaca, hay una forma ovoidea que adopta, es el signo del huevo. Y los vasos salen mal puestos, ¿no? Están en paralelo. Vamos a ver después cómo deben salir. Ya. Este es el signo de la caja en la anomalía de Epstein. ¿Qué pasa con los niñitos de Epstein? En la válvula tricúspide tienen 3 velos, un velo anterior, posterior y un velo septal.
El velo septal se adosa al septum interventricular y este adosamiento evita que se cierre la válvula adecuadamente. Y al no poder cerrarse la válvula, esta válvula queda insuficiente y la sangre entra y sale y dilata la cavidad derecha, pero solamente la aurícula derecha. Es una mega aurícula, es el signo de la caja. Ahora, en cuanto a la coartación de aorta es una enfermedad en la cual hay una estenosis o una estrechez de la aorta a nivel del istmo aórtico. Esta estrechez hace que la sangre no pase adecuadamente por la aorta hacia las extremidades inferiores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La sangre busca otros caminos, unas arterias colaterales para continuar su recorrido. Entonces, eso ocasiona... A ver, un ratito, chicos, me espera. Tengo una llamada. Bueno, chicos, disculpe, pero una llamada importante que tenía que contestar. No sé si se ven las imágenes, se escucha mi audio. Hola, ¿están ahí? Sí se ve y sí se escucha, doctora. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿O estoy yendo muy rápido? ¿O se entiende mucho o no han entendido nada? Ya. Bueno, seguiremos con el tema. Nos quedamos en coartación de aorta. Vemos que hay una alteración en la vasculatura, ¿no? Colateral que se desarrolla en la coartación de aorta. Vemos que hay una excavación en los arcos costales, es el signo de Dressler, ¿no? Es porque los vasos se hipertrofian y buscan otro camino alterno para continuar con la circulación sistémica. Pero eso se ve en adultos, en niños no se ve, no da tiempo para formar eso.
Bueno, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de las cardiopatías congénitas se hace en el periodo fetal. A las 24 semanas, toda gestante tiene que tener una ecografía mínimo morfológica, ¿no? Para ver si hay alguna alteración genética que condicione una alteración cardíaca, ¿no? Entonces, yo le puedo hacer el diagnóstico en la etapa fetal a una gestante y decirle que su niñito va a nacer con una alteración cardíaca y tiene que buscar un lugar seguro donde pueda recibirse ese bebé, ¿no? Un hospital que tenga una UCI neonatal o un cuidados intensivos neonatales, algún ambiente especial para ese bebito. Es por eso que nosotros recibimos a las pacientes gestantes ya con su diagnóstico fetal de un falot, una transposición, ventrículos siqueros hipoplásicos, nos llegan referidos, ¿no? Y es por eso que nosotros insistimos en que deben tener un diagnóstico fetal las cardiopatías, ¿no? Porque es mejor saber que van a ser un bebé con una cardiopatía congénita a recibirlo así en forma de sorpresa, ¿no? Por ejemplo, nació un bebé y es un falón, necesita una cirugía de emergencia, un bleilo, entonces ese rato correr, armar los equipos es complicado. Que ya nos avisan, ya sabemos, más planifican la cesárea, sabemos que va a venir un bebito con esa cardiopatía, entonces ya estamos listos para operarlo, ¿no? Completarle sus estudios y operarlo. Entonces, el cardiólogo al nacer corrobora el diagnóstico prenatal, ¿no? En la cunita del bebito y nosotros ya estamos alistándonos para las cirugías, ¿no? Si va a ser una cirugía paliativa o una cirugía correctora, qué tipo de cirugía se le va a hacer a este bebito, ¿no? Entonces tenemos la máquina de corazón, pulmón o la máquina de circulación extracorpórea que nos va a permitir realizar las cirugías cardíacas, ¿no? Esta máquina hace un bypass al corazón, deriva la sangre de las venas, pasan a la máquina y de la máquina la devuelve a la aorta. Y de ahí se distribuye a todo el organismo, ¿no? Y eso permite tener vacuo el corazón para nosotros poder hacer la cirugía correctora respectiva. Ahora, dentro de las cardiopatías, por acá, allá, vamos con el falot. La cardiopatía congénita cianótica, la B de las cardiopatías congénitas cianóticas, la verdad que es el falot. Este falot consta de 4 componentes. Hay una estenosis en la arteria pulmonar, hay una comunicación interventricular, un CIB, mejor dicho, interventricular. Hay un cabalgamiento de la aorta en un 50%, hay una hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? Estos son los componentes del falot. Hay una imagen que es bien didáctica, ¿no? Como esta. ¿En qué consiste? Hay un CIB, hay un cabalgamiento de la aorta en un 50%, hay una estenosis de la arteria pulmonar y hay una hipertrofia en el ventrículo derecho. Y por fuera el corazón tiene una imagen de una bota, ¿no? Esta es la tetralogía de Fallot. Ahora, el tratamiento quirúrgico de la tetralogía de Fallot, tenemos 2 opciones: hacer una cirugía paliativa, que es el Blay-Taussig, o hacer una cirugía correctora. ¿En qué consiste la cirugía correctora? En corregir las malformaciones, ¿no? Si tiene una estenosis de la arteria pulmonar, pues le colocamos un parche para ampliar el tracto de salida de la arteria pulmonar. Si tengo un CIB, pues le pongo un parche de pericardio bovino para cerrar este defecto. Y si hay una hipertrofia del ventrículo derecho, pues haremos la miectomía del ventrículo derecho, siempre y cuando respetando la banda moderadora, ¿no? Porque ya, bueno, mi grupo ya conoce la banda moderadora, que si la secciona, el paciente va a tener, que va a presentar nuestro paciente si se corta la banda moderadora. Bloqueo. Bloqueo, muy bien. Así es, entonces en este tipo de cirugías de Fallot hay que tener cuidado en las miectomías de no llevarnos la banda moderadora. Ahora, muy bien. Sigamos con la transposición. Dentro de las cardiopatías cianóticas con hiperflujo vamos a tener
la transposición de grandes vasos en la cual va a haber una discordancia ventrículo-arterial, ¿no? La aorta normalmente va a salir del ventrículo izquierdo y posterior. La arteria pulmonar nace del ventrículo derecho y es anterior. Luego esta arteria pulmonar da dos ramas, la rama derecha que va por debajo del callado de la aorta y la rama izquierda. Ahora, ¿qué pasa cuando el tabique aortopulmonar no gira como debe ser? Entonces, ese giro no se da de 90 grados, de 180 grados. Entonces, las arterias van a quedar en forma de paralelo, en paralelo. La aorta va a quedar por delante y va a salir del ventrículo derecho. La pulmonar va a quedar por atrás y va a salir del ventrículo izquierdo. Esta es la famosa transposición de grandes vasos. Acá hay una discordancia ventriculoarterial y es porque no gira el tabique aortopulmonar como debe ser, ¿no? Al inicio la aorta está adelante, la pulmonar está detrás. Este tabique tiene que girar en 90 grados. La aorta queda a la derecha y la pulmonar a la izquierda. Luego sigue girando el tabique y la aorta queda hacia atrás y la pulmonar queda hacia adelante, como es el caso, ¿no? Hacen como una X, un cruce, ¿no? Arteria pulmonar hacia adelante y aorta hacia atrás. Si no se da este giro, la aorta queda así en paralelo, ¿no? Aorta adelante y pulmonar hacia atrás. Entonces, el tratamiento quirúrgico para las transposiciones es la cirugía del switch arterial o cirugía de Yaten. En este tipo de cirugías se hace una sección y sutura. Se seccionan las arterias aorta y pulmonar y a través de la maniobra del ECOM se pasa hacia adelante. Se hace una anastomosis, la arteria pulmonar queda hacia adelante, la aorta hacia atrás, se hace una sección de las coronarias y se hace un reimplante, ¿no?, de coronarias. Esta cirugía es la cirugía de Yaten. Ahora, la comunicación interauricular. La comunicación interauricular es una cardiopatía congénita acianótica con hiperflujo pulmonar. Esta comunicación se va a dar a través del septum, ¿no? El septum que va a separar ambas aurículas. Esta es una comunicación en 15.000 recién nacidos vivos. Es más frecuente en mujeres, se va a dar la frecuencia. Los tipos, tenemos 4 tipos. Los de tipo ostium secundum, ostium primum, seno venoso y tipo seno coronario. Los ostium secundum se va a dar a nivel del tabique secundario, ¿no? Yo les mencioné al inicio que habían 2 tabiques que formaban el septum interauricular, el tabique secundario y el tabique primario. Si no se forma el tabique secundario, tenemos un ostium secundum. Y si no se forma el tabique primario, tenemos un ostium primum. De entre todos, el más frecuente es el ostium secundum, 80% más o menos de todos los CIS. En cuanto al ostium primum, vamos a tener en cuenta que la válvula mitral puede presentar un cleft mitral en los ostium primum. Entonces, antes de cerrar el defecto de los tipo ostium primum, siempre revisen la válvula mitral, ¿no? Corregir este defecto antes de cerrar. En cambio, si es un tipo ostium secundum, pues yo ya sé que por embriología acá no va a haber alteración de la válvula mitral, así que lo puedo cerrar tranquilamente, ¿no? En cambio, los ostium primum no. Siempre revisen válvula mitral. Ahora, en los cuantos tipos senovenosos, el tipo senovenoso puede ser superior o inferior, de acuerdo a qué vena está asociada, si es a la vena cava superior o a la vena cava inferior. Aquí hay que tener cuidado en los tipos ostium, tipo seno venoso superior. ¿Por qué? Porque está cerca del tejido de conducción. Y si se recuerdan, en embriología, el nodo sinusal se encontraba en la vena cava, ¿no?, en el atrio derecho. Entonces, al cerrar, acá hay que tener cuidado. Ahora, en los tipos senovenosos es menos frecuente, casi el 5% de todos los CIAs es a nivel del drenaje venoso del corazón, ¿no? Tipo seno venoso.
Ahora, el tejido de conducción es importante, justo les decía que cuando tengamos un tipo seno venoso superior hay que tener cuidado con el seno nodo sinusal, de no lesionarlo porque podemos producir bloqueos auriculoventriculares completos. Ahora, si hacemos un tipo ostium primum, tener cuidado con el nodo atrioventricular, de no llevarlo. Ahora, en cuanto al tratamiento, el tratamiento para las cirugías, ¿no?, de tipo comunicaciones interauriculares, tipo ostium secundum, por ejemplo, es de elección el cierre por cateterismo. Depende del tipo de dispositivo que contemos, el Amplatz, el reloj glúteo, el Cocoon. De acuerdo a lo que tenemos, lo podemos cerrar. Pero la indicación principal es que sea un tipo ostium secundum con buenos bordes. Si yo no tengo buenos bordes y no es un ostium secundum, o es un ostium primum, un tipo seno venoso, pues no lo voy a cerrar por cateterismo, ¿no? Ahí sí tiene que ser una cirugía abierta. Hacemos la esternotomía, cortamos el atrio derecho, buscamos el defecto y le hacemos un parchecito con pericardio bovino y cerramos el defecto. Luego haremos la atriotomía, ¿no? Volvemos a cerrar el atrio y salimos de esta corpórea. Acá tenemos un paciente, este es un pacientito de encella. Este paciente, por ejemplo, fue sometido a cirugía de encella a pesar de ser un ostium secundum porque el defecto que tenía era grande, no tenía bordes para cerrarlo por cateterismo. Es por eso que se optó por la cirugía abierta. Se hizo una tratomía, se canuló las venas, drenaje venoso, se canuló la aorta, se abrió la aurícula derecha, se puso el parche en el defecto cardíaco, en el CIA, tipo ostium secundum, luego se cerró el atrio y se salió de extracorpóreo. Ahora, la comunicación interventricular. Como les mencioné, la comunicación interventricular es la cardiopatía congénita más frecuente, ¿no? 20 a 35% a nivel mundial. Este defecto a nivel del tabique interventricular puede presentarse solo, en forma aislada, o ser parte de una cardiopatía más compleja, ¿no? Como un falón, un troncus arterioso, una doble salida de ventrículo derecho, una transposición, ¿no? O un canal también. Entonces, es la cardiopatía congénita más frecuente, ¿no? Entre todas las cardiopatías. Hay 4 tipos. La clasificación tenemos los perimembranosos, los de entrada, los de salida y los musculares. Estos tienen varios nombres, pero no se estresen, con que sepan que existen. Los de entrada, que están cerca de la válvula tricúspide, los de salida, cerca de la arteria aorta y pulmonar, los musculares, que están cerca de la punta del corazón, en la porción muscular, y los perimembranosos, que están en la zona membranosa, ¿no? Entonces, entre todos estos, el más frecuente de todos es el perimembranoso. Los musculares pueden ser únicos, pueden ser múltiples, pueden ser un tipo queso Gruchere, ¿no? Aquí estos son los que tienen mejor pronóstico porque a veces cierran solos. Los de entrada y los de salida son los que menos se van a cerrar solos en forma espontánea. Es más, los de salida van a ocasionar problemas en las válvulas, van a hacer insuficiencia de válvula aórtica, válvula pulmonar. De ahí la indicación quirúrgica, ¿no? Estos pacientes sí van a ir a cirugía, los subarteriales o de salida. El diagnóstico se hace por clínico, ¿no? Auscultarle en el corazón, un soplito, o lo sistólico, pansistólico, continuo en borde externo izquierdo, entonces ahí vamos a encontrar el CIB, ¿no? Ahora, con la ecografía, le hacemos una ecografía simple, un apical, 4 cámaras, pues vamos a poder identificar, ¿no?, las estructuras, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, el septum interventricular, y ahí vamos a ver una solución de continuidad, ¿no? Acá vemos una comunicación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Y acá vemos las aurículas, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, y vemos una comunicación pequeñita. Este es un foramen oval. Ahora, las indicaciones, ¿no? Si yo tengo una comunicación interventricular, pues tengo que saber cuándo este niño va a ir a cirugía o todavía no. Entonces,
la clínica siempre manda, ¿no? Si un paciente tiene síntomas de insuficiencia cardíaca o hipertensión pulmonar, se le inicia el tratamiento médico y no responde, pues sí va a ir a cirugía correctora inmediata. Si el paciente responde parcialmente o no hay buena respuesta, pero puede manejarse con medicamentos, entonces vamos a pensar hacer la corrección dentro del primer año, ¿no? Si el paciente presenta cuadros respiratorios a repetición, hay detención de la curva pondoestatural, entonces sí dentro del primer año va a ser la cirugía. Ahora, si el paciente es asintomático, no tiene síntomas, le hacemos el control del QPQS, que es la resistencia pulmonar sobre la sistémica, y es menor de 1.5, pues no existe indicación quirúrgica. Solo se hace seguimiento. Pero si vemos que el QPQS va aumentando, ¿no? Es mayor de 2 y hay clínica, pero oligosintomática. Hay clínica, pero es leve. Vamos a pensar hacer una cirugía correctora electiva a los 2 años probablemente, ¿no? Entonces, siempre es importante saber esto. ¿Cuándo operamos? Cuando hay síntomas, cuando hay clínica de insuficiencia cardíaca. Si no hay clínica o hay un QPQS bajito, pues no hay indicación quirúrgica. Ahora, el cierre puede ser por cateterismo, puede ser cirugía abierta, igual que en CIA. El cateterismo consta en ponerle un catéter y liberamos un dispositivo, un oclusor. Para eso también hay indicaciones. Lo más frecuente es en hacer en los CIBs musculares únicos, ¿no? Entonces, que tengan buenos bordes, que estén alejados de las válvulas aorta y pulmonar. Ahora, los dispositivos que contamos son el Nitoclute y el Amplaza, ¿no? Para cierre de CIB. Si no es posible o no es candidato para cierre por cateterismo, pues vamos con la cirugía. Si el CIB es tipo entrada, pues el abordaje va a ser transatrial por la aurícula derecha. Si el CIB es de salida, cerca de los vasos pulmonar o aorta, entonces vamos a hacer un abordaje transpulmonar. Si el CIB es muscular, el abordaje va a ser transventricular. Y si es un perimembranoso, pues puede ser transatrial, ¿no? Ya eso es criterio del cirujano. Si lo puede hacer por transatrial, lo cierra por transatrial. Si no, por transpulmonar. Los perimembranosos tienen las dos opciones, pero la mayoría de los cirujanos entran por transatrial. Ahora, en los transventriculares hay que tener mucho cuidado en no lesionar una arteria muy importante que pasa por el ventrículo izquierdo. ¿Qué arteria es esta? Los chicos de mi grupo. ¿Qué arteria tengo que tener? Anterior. La descendente anterior. Muy bien. Si yo voy a hacer un abordaje transventricular, tengo que evitar llevarme esta arteria, porque si me la llevo, ¿qué pasa? Paciente que va a presentar. ¿Qué pasa con esta arteria? Va a ser un infarto, ¿no? Un infarto masivo, porque la descendente arterial es la arteria principal que irriga el ventrículo izquierdo y sabemos que el ventrículo izquierdo es el motor, es la parte más fuerte del corazón que va a bombear la sangre. Entonces tengo que tener cuidado con esta arteria. Muy bien. Ahora, esta es una técnica, es la técnica del destrechamiento del velo septal de la tricúspide cuando es un CIB de entrada, ¿no? A veces es difícil ver este defecto porque está bien pegadito a la válvula tricúspide, al velo septal. Entonces la técnica consta en abrir el velo septal, ver el defecto, colocar puntos separados o continuos y luego cerrarlo, reparar el velo y poner su parchecito, ¿no? Eso es en cuanto al CIB. Ahora, la coartación de aorta. La coartación de aorta es una patología de grandes vasos y cuyo diagnóstico es sencillo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una coartación de aorta? A ver, los de mi grupo. Doctora, ¿era la diferencia de presiones?
Claro, muy bien. Claro, si yo le tomo la presión en los miembros superiores y le tomo en los miembros inferiores y tengo una diferencial de mayor de 20 y voy a pensar, ¿no? Tiene una alteración en la aorta. Entonces, el palpar también, incluso el palpar los pulsos femorales. En los pacientes con coartación de aorta no se logran palpar los pulsos femorales, pero sí se palpan muy bien los pulsos braquiales o radiales, ¿no? O axilares. Entonces, palpando nomás y tomando la presión, yo puedo hacer el diagnóstico de una coartación de aorta. Veo un niñito que no se le palpa los pulsos y le tomo la presión arriba, le tomo la presión abajo en las 4 extremidades y veo que hay una diferencial de 20, este niño tiene coartación de aorta. Ahora, en cuanto los síntomas en los bebés no son muy exactos, ¿no? Pueden tener irritabilidad, sudoración, dificultad para respirar. No hay clínica muy característica en los recién nacidos. Ahora, para la cirugía tengo que tener en cuenta el nervio laringio, ¿no? Laringio recurrente izquierdo, porque en este nervio nos va a orientar el lugar donde debe estar la coartación. La coartación normalmente está cerca al conducto arterioso o ligamento arterioso. La coartación puede ser preductal, yuxtaductal o postductal. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, uno, el nervio, buscar el ligamento arterioso para ubicar nuestra coartación, y al hacer la cirugía hay que respetar este nervio. Porque ¿qué pasa? A veces haces la cirugía de coartación y te llevas el nervio. Entonces el paciente que va a tener disfonía, un bebito que llora pero no se escucha su llanto, ¿no? Disfonía. Ahora las técnicas, hay varias técnicas, hay sección, sutura, hay colocación de parche, ¿no? En este caso vemos acá, acá vemos, esta es la zona de coartación, este es el callado aórtico, la zona coartada, el aorta descendente, y esto es el conducto arterioso persistente. En las coartaciones normalmente el conducto es grande, ¿no? Es persistente. Y al momento de reparar, primero tienes que seccionarlo, ¿no? Seccionar el ductus, ligar y tener espacio para poder hacer tu anastomosis. Antiguamente se hacía un flap de subclavia. ¿Qué quería decir esto? Seccionábamos la subclavia, le dejábamos un flapcito y eso con este flap cerrábamos la coartación. Pero ya no hacemos esas cirugías. Ahora hacemos parches, ¿no? Hacemos aortoplastías, ponemos parches de pericardio bovino, ¿no? Para hacer las reconstrucciones de aorta. Ahora, ¿hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? ¿Están ahí despiertos? Sí, todo claro. Como no responde, ya aparece un monólogo. Ya. Vamos. El conducto arterioso es una comunicación, es un shunt que durante la vida fetal está permeable, ¿no? Es la comunicación de la aorta y la pulmonar. Este conducto arterioso al nacer debería cerrarse, ¿no? Por los cambios de presiones. Pero si el bebé es prematuro, 20 semanas, 24 semanas, pues va a nacer con su conducto arterioso persistente y no se le va a cerrar. A veces hay que ponerles ampollas o ciclos de paracetamol endovenoso para poder cerrarlo. A veces no cierran, entonces ya va a indicación quirúrgica. El cierre se puede hacer también por cateterismo, con un amplacer, un oclusor, ¿no? También tenemos microcoiles para cierre ductal. Y si no, va a cirugía. Si no es posible cerrarlo por cateterismo, lo cerramos nosotros por cirugía. El abordaje para los conductos arteriosos es por toracotomía. Hacemos una sección y sutura, hacemos doble ligadura. Depende del criterio del cirujano. Por ejemplo, es un bebito de neo que 800 gramos que tenía un conducto arterioso persistente, pesaba menos de 1 kilo, ¿no? Y tenía menos de 27 semanas. Entonces le hicimos la toracotomía, buscamos el conducto arterioso permeable, ligamos proximal a la aorta,
y proximal a la pulmonar, ponemos un punto transficiante y dejamos un drencito. Este bebito es chiquitito, pero ven la mano del cirujano y el tamaño del bebito. Ahora, en cuanto a los procedimientos paliativos, a veces se puede hacer corrección, pero a veces no. No siempre podemos corregir el corazón en una sola cirugía. A veces hay que hacer procedimientos paliativos, ¿no? Uno de ellos es la fístula sistémico-pulmonar o cirugía de Blalock-Taussig. Blalock, ya se le dice Blalock en honor al cirujano, ¿no? Alfred Blalock, que fue el cirujano que hizo la técnica, y Helen Taussig, que fue la cardióloga que manejaba a estos niñitos, los baby blue, que eran pacientes con falot, que nacían, los veían y se morían. No podían hacer nada, porque en el falot, como sabemos, hay una estenosis en la arteria pulmonar y el flujo no pasa adecuadamente hacia los pulmones. El paciente se moría con cianosis, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Alfred Blalock? Diseñó una técnica en la cual podía llevarle flujo a estos pulmones, pero no a través de la arteria pulmonar, sino a través de la subclavia. Sacrificaba la subclavia la anastomosaba a la rama pulmonar derecha y por ahí pasaba sangre de la circulación sistémica hacia la pulmonar. Esa fue la cirugía de Blalock, ¿no? Que salvó muchos niños de la muerte. Entonces, actualmente ya no sacrificamos a la subclavia. Lo que usamos son injertos vasculares de PTFE para poder darle flujo a estos pacientes, ¿no? Flujo a nivel pulmonar. Acá tenemos una cirugía de Blalock. Normalmente estos bebitos son pequeñitos. Acá está el injertito, no es un material blanquito, flexible. El injerto del Blalock. Tenemos creo que un videito. Acá, como verán, es chiquitito el bebito, el corazoncito es pequeñito y le estamos haciendo su Blalock, ¿no? Porque era un falot extremo. A veces ni siquiera entra nuestra pinza ni la gasita es muy grande para este bebito, pero ya está con su Blalock. Por acá creo que hay otro. Acá está, así queda, ¿no? El injertito queda así, sacamos de la raíz de la arteria subclavia o el triángulo brachiocefálico hacia la rama derecha de la arteria pulmonar. Hacemos esta imagen. Acá creo que hay otro videito, acá hay otro. Acá vemos otro pacientito, si bien el corazón es chiquitito, no podemos ni meter la mano. Estamos haciendo la anastomosis de la arteria pulmonar de la rama derecha, la anastomosis del Blalock distal, ¿no? Después hacemos la proximal a nivel del tronco brachiocefálico. Ahora, en cuanto al otro procedimiento paliativo es el banding de la arteria pulmonar. ¿En qué consiste el banding? El banding es hacerle una bandita, una cinturita al tronco de la arteria pulmonar. ¿En qué casos los hacemos? En casos de cardiopatías congénitas con hiperflujo pulmonar, en que la sangre pasa en mayor cantidad y volumen hacia los pulmones, ¿no? Y el pulmón se inunda, se ahoga, se congestiona. Entonces el bandaje pulmonar evita esa congestión. Pero es un procedimiento paliativo porque el bebito va a crecer, pero esta bandita no. Entonces va a tener estenosis pulmonar. Por eso le hacemos un procedimiento paliativo de banding. Luego ya va a la cirugía correctora, ¿no? Cuando ya el bebé está más estable, ya ganó peso, ya puede soportar una cirugía correctora, ¿no? Con nuestra corpórea. Acá tenemos bebitos, tenemos un bebito con un banding pulmonar, y si bien está bien dilatada la arteria pulmonar. Acá vemos otro pacientito, no sé si hay un videito, no hay videito, no, no tengo videitos. Voy a cargar la próxima videos. Ya, bueno, esas son las cirugías, los procedimientos paliativos, estas son cirugías correctoras, ¿no? Cuando hay un defecto hay que corregir. El paciente va a pasar a la UCI en el posoperatorio. Esta es una niñita de un CIA osteosecundum grande que no había dispositivo para cerrarlo.
tuvimos que hacer la cirugía abierta. Pasar a la UCI, al día siguiente la niña despertó, salió del ventilador, ya la pasamos a piso. Y en piso los niños se recuperan rápido en comparación a los adultos, ¿no? Tienen una capacidad de recuperación más sorprendente que los adultos. Bueno, eso es todo en cuanto a la experiencia en manejo de las cardiopatías congénitas y los grandes vasos en el hospital, ¿no? No sé si hay preguntas, chicos. No, pero... ¿Todo claro? No hay preguntas, todo claro. Y ya. No sé si creo que ese es el último tema que era con ustedes. Ya, bueno, coordinamos. Doctora, yo de la delegada, ¿podría pasarnos por favor las diapositivas también? Claro, justo vamos a coordinar con una de tus compañeras, con la delegada, para enviarle las diapositivas. O si quieren, coordinen con la chica de mi grupo. La delegada de mi grupo tiene todas las diapositivas para que compartan las diapositivas y lean las diapositivas porque de ahí viene el examen. Las preguntas salen de la exposición, así que traten de leerlas. Y si tienen dudas, me pueden hacer llegar, ¿no?, a través de la delegada. Con gusto les voy a responder. Eso sería todo. Gracias. Ya, bueno, vamos a ver si tenemos tiempo. ¿Todavía tenemos tiempo o ya tienen clase? Hola. Sí, no hay problema, pero algunos tienen clase, me parece. Ah, ya, no se preocupen. Ya las diapositivas yo las comparto con la delegada de mi grupo y la delegada del curso, ¿no? Para que compartan. Ya, gracias. Ya, está bien, doctor. Ya, hasta luego.